de alguna forma, entendiendo que, digamos, vivimos una situación compleja, particular, pero que también es muy importante entender que no, lo que estamos viviendo, particularmente en el tema de fletes, no es una cosa únicamente que se deba a temas de pandemia. Y eso es un poco lo que quiero ir significando. Y para eso, pues necesitamos de alguna forma setearnos en un ambiente o en un contexto histórico que más o menos nos explique o nos intente explicar qué es lo que pasa. La motivación un poco para presentarles lo que les voy a presentar ha sido que en distintos espacios nos hemos encontrado generalmente los espacios actuales de interacción son mucho, digamos, redes sociales, en algunos casos redes profesionales como LinkedIn, y de alguna forma me llamó la atención un poco la ligereza en el análisis de mucha gente frente a este fenómeno. Em, y ni más faltaba, pues uno no está obligado como persona normal a entender todas las variables, pero mis profesores, creo yo, que tuve muchos muy buenos, siempre me enseñaron a que cuando uno no manejaba todas las variables de un tema, uno más bien se quedaba calladito y más bien estudiaba para crear un propio criterio sobre lo que pasaba. Entonces, un poco creo que se ha llenado un poco el ambiente de análisis algo superficiales, muy planos en algunos casos, que no permiten entender o que no permiten vislumbrar todas las variables que tiene un fenómeno como esto. Yo entonces voy a hacer ese primer panorama y celebro además que estén con nosotros pues Gina Castro y Ernesto Aramburu, que son pues dos personas muy conocedoras, cada quien hablará obviamente desde su marca, desde la sombrilla que tienen como marca de las realidades ya muy prácticas y muy actuales del negocio, y yo sencillamente les voy a dar como ese panorama, intentando también inferir. La idea del ejercicio es traer la mayor cantidad de variables de análisis que podamos para entender, como les digo, precisamente todo esa foto grande, el big picture, como dicen los americanos, sobre todo lo que pasa. Espero pues que disfruten um, la presentación y que sea pues obviamente del agrado de ustedes. Bien, voy a iniciar por acá. Juan Diego, te voy a pedir el favor que me confirmes si se puede ver mi presentación. La tenías presentada y de repente se cayó. Ok. Dame un segundo Ujú. entonces. Perfecto, Ricardo. Retomo. Mientras Ah, que la montas, te quiero contar que ya estamos acercándonos también a los 200 espectadores en YouTube. Entonces, también muchísimas gracias a todas las personas que se están acompañando a través de este canal. Yo estoy seguro que a Ricardo le va a quedar corto estos 50 minutos que le dimos. Hoy lo colocamos a correr. El lunes le pedí el favor, le dije a Ricardo, ven, ¿por qué no me contabas en 10 minutos qué es lo que está pasando? Nos sentamos a las 5 de la tarde y ya eran las 6:30 y no habíamos acabado. Pero realmente esto tiene mucho trasfondo en lo que está ocurriendo. Todavía no la estamos viendo, Ricardo, pero si tienes dificultades, si quieres me la mandas al correo electrónico dame un y yo te la segundo. publico. Dale, tranquilo. Se me Eh, ocultó del panel, no sé por qué. Siempre pasa algo como esto, primera vez que nos pasa. Eh, ¿Qué, permíteme, qué te pasó? Yo te ayudo, si te puedo ayudar en algo. permíteme. Yo creo que ahí ya. Ah, listo, Vale, ahí ya lo ok, estamos viendo. simplemente Listo, perfecto. se nos había ido el panel. Bien, entonces Listo, vamos a adelante. arrancar. Muchas gracias ahí por el salvavidas, mi estimado Juan Diego. Vamos a arrancar entonces. Esperemos que esto sea, como les digo, del agrado de todos ustedes. Y vamos a empezar básicamente con esto, lo que les decía, empezar a tratar un concepto, digamos, desde el punto de vista del histórico, y es, a veces se nos olvida, vivimos tan, digamos, tan metidos en el mundo actual que se nos olvida que el mundo cambió y cambió muy fuertemente para mejorar, diría yo, pero esos cambios, que son cambios muy drásticos, pues son cambios muy recientes. Mm, Muchos de los que están acá, seguramente que tienen mi edad, son contemporáneos a mí o tal vez un poco más jóvenes. Los que son más grandes, seguramente sí. Eh, Reconocerán este logo. Con el permiso de los señores fundadores de esta banda australiana fabulosa del heavy metal, los hermanos Young, eh, pues siempre que he intentado hablar de contenedores, intento pensar en un mundo, intento un poco venderle a la gente la idea de que existe un mundo que es un mundo ACDC. Nosotros, digamos, los que crecimos en un hogar católico, pues entendimos que el mundo
esta nueva era, ¿cierto? O digamos, la era cristiana entiende esto como antes de Cristo, después de Cristo. En el caso particular, a mí como logístico también me encanta decir que hay un AC y un DC. En este caso, ese ACDC, ese ACDC es antes del contenedor, después del contenedor, teniendo en cuenta que el año cero es 1956. Un año en que una persona, un gran personaje del comercio mundial y del transporte mundial, que es Malcolm McLean, pues no inventa, porque no inventa antes, sino patenta el desarrollo de un contenedor. Y muy interesante poder ver eso porque uno podría pensar en algo como esto. Estamos viendo una foto del año 1956, parece que es a finales, en la que se muestra la plataforma, el on deck de un buque que se llamó el Ideal X, que fue el primer buque, digamos, perfectamente creado para contenedores. Tomó mucho, digamos, la industria se tomó un rato en pensar, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, cómo se construía esto. Y digamos que la apuesta en ese momento era una apuesta titánica, pero si lo comparamos con lo que tenemos en el día de hoy, pues digamos que esto es una cosa como irrisoria. Pensaríamos en un buque como el Ideal X, un buque que, digamos, en su momento fue una gran maravilla moderna, pues tenía la capacidad de transportar solo en ese momento 96 contenedores. Pero entendamos que esos 96 contenedores para el momento eran una cosa impresionante, es decir, era una cosa titánica, la creación de estos señores era una cosa increíble. Entonces, entender que ese es un mundo que pasa, sí, en el siglo pasado está muy bien, pero estamos hablando de que esto ocurre acerca de hace 70 años apenas. Es un suspiro en la historia, digamos, en la historia moderna. Y vamos a ver cómo esos avances de alguna forma han materializado lo que estamos viviendo hoy. Es decir, hoy vivimos la consecuencia de una carrera de crecimiento muy exitosa, tanto en el comercio mundial como en la logística internacional. Y decirles, esta es una de mis obras favoritas, es un libro fantástico, me gusta mucho, es el libro de Mark Levinson, que se llama The Box, ¿cierto? Y es muy interesante porque no es tanto el título, ¿cierto? No es la caja, sino cómo el transporte por contenedor hizo el mundo más pequeño y la economía mundial más grande. Creo que es un título fantástico que define perfectamente todo lo que hemos hecho. Es un libro que está dedicado solo al contenedor y para su información tiene 544 páginas. Es decir, son 544 páginas, es más de una resma entera, hablando solo de un tema de contenedor. Yo les muestro otro más pequeñito, este me gusta mucho, este es mi libro de bolsillo, es Transporte en Contenedor de Marge Books, una editorial española, y este tiene más de 300 hojas, más de 300 páginas hablando de los contenedores. Eso para que entendamos que esto no es un tema que se define en dos líneas. Es un tema muy complejo, es un tema que ha venido avanzando, que se ha venido complejizando a medida que logramos, digamos, más avances en el mundo. Y lo que sí hay que decir es que definitivamente esa cajita, que yo la llamo The Living Box, la caja viviente, es una caja que vino para transformar el mundo como lo conocemos. Aún es muy poco tiempo, 70 años, es muy poco tiempo para entender cómo cambió esto el mundo. Si a mí me lo preguntan y no me da pena decirlo, para mí hay dos grandes inventos en el mundo, la rueda y el contenedor. Eso fue lo que transformó definitivamente este tema. Hoy tenemos el mundo que tenemos y disfrutamos lo que tenemos gracias a que existe esa caja viviente que es el contenedor, esa caja dinámica que es el contenedor. Muy bien, eso como antecedente, digamos, desde el punto de vista de lo histórico. Un tema es, nosotros tenemos que entender que en el mundo hay centros de gravedad y esos centros de gravedad generan desbalance desde el punto de vista de las operaciones globales de transporte. Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Si uno piensa en que el mundo se parece más a esto que estamos viendo acá, digamos, es más parecido a lo que usualmente nosotros nos vemos. A nosotros nos vendieron una cartografía, digamos, para explicarnos la geografía. Nos explicaron una cartografía que es bastante imprecisa. Y digo que es bastante imprecisa porque era una cartografía que obedecía a tendencias meramente etnocéntricas, en las que, digamos, se mostraban dos puntos opuestos del mundo como Rusia y como Estados Unidos completamente aislados, a extremos completamente del mapa, cuando en la realidad, pues es una cosa que es una cosa totalmente superflua, ¿cierto? Eh, pues hay unas islas cerca al Ártico donde yo puedo cruzar a pie de Estados Unidos a Rusia, literalmente, se puede cruzar a pie, ¿sí? Busquen en Google que lo sabe todo para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Entonces, esto está pegado, literalmente hay una cartografía y una geografía, por lo menos la del transporte, es bastante distinta a la que nosotros nos enseñaron. Hay unos corredores muy importantes de transporte.
Esos corredores, que son los corredores más importantes del mundo en transporte, voy a sacar por aquí el puntero para explicarlo mejor, es esto que vemos por acá encima, que nosotros llamamos los corredores norte-norte, ¿cierto? O los pasajes norte-norte. Esos pasajes norte-norte son pasajes que están, digamos, o son corredores. El concepto de autopistas del mar existe hace mucho tiempo como concepto geoeconómico y como concepto geopolítico, y es muy importante entender que hay unas rutas que tienen muchísima más carga que otras. Esas rutas que tienen muchísima más carga, cuando hablamos de más carga es mayor número de buques, ¿sí? Mayor volumen, ¿cierto? El fletamento es mucho más grande, pues obviamente eso genera que haya cierto desbalance en el mundo. El mundo a través de los años, esto sí, digamos, es bastante histórico, digamos, formaciones como la comunidad de la Hansa en Europa del Norte, aprendieron a, digamos, hacer cierto tipo de operaciones para más o menos lograr equilibrar ese desbalance. En momentos muy complejos, como son los momentos de crisis en el mundo, a mí particularmente me tocó vivir en carne propia con ampollas de sangre, la del 2008, ¿sí? Pues uno ve cómo un momento de crisis acentúa el poder de estos desbalances en favor, ¿sí? O en detrimento de distintas partes del mundo, en particular de distintos mercados. Muy importante entender entonces esto, que existe un desbalance desde el punto de vista de generación y de recepción de cargas en el mundo que se acentúa muchísimo cuando vamos a crisis o cuando vivimos crisis como las que estamos atravesando con COVID-19. Lo otro es entender desde el punto de vista del balance, como estamos parados sobre Colombia, seguramente hay gente de otras partes, pero como estamos parados y analizando particularmente el fenómeno que es un fenómeno global y cómo afecta a Colombia, pues entender, digamos, eso que llamamos los famosos mapas de calor o los mapas de peso. En esos mapas de calor, en esos mapas de peso, uno debe entender, y yo creo que esto, afortunadamente a uno los añitos le van dando mayor capacidad de entendimiento de cosas que cuando uno es joven y un poco más rebelde, pues no entiende y le cuesta trabajo y a veces da incluso hasta rabia poder no saber por qué ocurren las cosas. Pero un poco, yo recuerdo cómo hace tal vez mucho más de 10 años, por unos 15 años, yo decía, pero si yo trabajo para una empresa tan importante como la que trabajo, ¿por qué la naviera X no tiene en cuenta mi operación y yo no me siento atendido por mi operación? Entonces, los temas de escala, para entender, repito, ese desbalance. Entonces, pues, lo primero es, yo soy una empresa importante, pero soy una empresa de Colombia. Y cuando pienso en Colombia, yo tengo que pensar que Colombia es, cuando nos va muy bien, es cerca del 0.3% del comercio global. 0.3%. Es decir, hay cerca de 200 naciones en el mundo. Si uno fuera capaz de dividir esto perfectamente, a cada una le tocaría 0.5%, ahí estarían la 0.5% por 200, y la matemática no cambió sería del 100%, pero sabemos que esas asimetrías del mercado propias del mercado no permiten que eso sea así. Entonces habrá unos países que tengan más y otros países que tengan menos. Colombia es el punto 3, digamos, cuando más mejor nos va es el punto 3. Hay que entender que el mundo dota el recurso para atender ese punto 3%. Pero si además yo entiendo que yo, aunque sea una empresa importante para Colombia, yo muevo en una operación, digamos, un contenedor, pues ese contenedor para mí como exportador y como generador de carga es la vida misma. Pero hay que entender eso que representa para una persona, un naviero en particular, que mueve carga en el mundo. Y es, bueno, ¿en qué motonave mueven tu carga? En aquel caso, en el caso que les estoy contando, en el caso de la furia, aquella loca que no me permitía entender la escala real de los negocios en el mundo, pues uno decía, es un buque muy interesante, pero es un buque de cerca de 8.300 contenedores. Lo que hay que entender es la relación 1 sobre 8.300. El nivel de importancia relativa, ¿cierto?, de ese negocio para la persona que opera esa motonave es esa, 1 en 8.300. Claro, soy un cliente, me atienden bien, tengo un key account, todo lo que ustedes quieran. Pero desde el punto de vista operativo y de escala, eso es 1 sobre 8.300. Y eso ya nos va permitiendo entender un poco por qué se dan, digamos, las cosas que estamos un poco viendo hoy. Entender la escala es muy importante, es decir, poner los pies sobre la tierra y entender uno que es desde el punto de vista de su configuración como jugador en el comercio internacional le permite a uno entender y estar un poco más tranquilo. Entender no resuelve del todo el problema, pero sí genera una tranquilidad frente a, bueno, esto es un poco lo que hay. ¿Qué pasó? Y un poco retomando las palabras de Javier. Eh, Hay un tema que estudiamos los logísticos, es un tema que se llama el FOMO. Es un síndrome, el FOMO es un concepto psicológico, no nos lo inventamos los logísticos, está estudiado por la psicología,
En la psicología se estudia este fenómeno, que es el FOMO, que es digamos, la traducción sería el fear of missing out, es decir, como un poco como el miedo a quedarse sin algo, ¿sí? Y esto dispara psicológicamente decisiones de compras nerviosas. El mundo vivió, yo lo viví muy fuertemente a inicios del año pasado, marzo hacia adelante, con nuestros clientes, en los como uno veía que la decisión natural y lógica era hacer compras nerviosas. Si pensamos en un mundo en el que hay desequilibrios, hay asimetrías, como lo comentaba ahora, todo el mundo haciendo compras nerviosas, pues obviamente el FOMO dispara, digamos, voltea patas arriba, hace un upside down completo de las cadenas de suministro como nosotros lo, lo, lo conocemos. Entonces, uno podría, digamos que a la situación actual, aunque van a ver que esto recoge cosas del pasado, digamos que el acelerador, ¿cierto? El disparador, el gatillo que disparó esto fueron inicialmente estas compras nerviosas que ocurrieron empezando, digamos, la pandemia, digamos marzo, abril más o menos. El mundo se volcó hacia un tema de compras nerviosas que básicamente lo que generó fueron imágenes como las que ustedes están viendo acá. Psicológicamente, eso es lo que les digo, así funciona el FOMO. El FOMO funciona psicológicamente como lo están viendo acá. Es decir, hay una percepción de desabastecimiento de algunos bienes en particular que dispara una lógica de compra nerviosa que lo que hace es que, digamos, estalla la capacidad de las cadenas de suministro. Esta es una de las principales causas del fenómeno que estamos viendo, repito, hoy, es decir, la aceleración del fenómeno que estamos viendo hoy. Hay un concepto básico importante. Javier también comentaba los desbalances desde el punto de vista oferta y de demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Hay conceptos logísticos muy básicos, pero que son muy poderosos. Y es lo que llamamos técnicamente el backhaul. Hay gente también que le llama los round trip, los viajes redondos. En Colombia también, en el transporte, digamos, carretero es muy usual usar ese término, hacer uso de ese término, el viaje redondo. Y es entender que hay unas escalas de economía de transporte que nos dicen que lo mejor que podemos hacer es no solo llevar un medio de transporte desde A hasta B, sino generar su retorno desde B hasta A. Pero obviamente eso tiene unas condiciones y para que podamos hacer efectivamente ese backhaul es, claro, ir con la mayor cantidad llena que sea posible desde A hasta B, pero hacer el retorno desde B hasta A también con la mayor cantidad de capacidad utilizada posible. El transporte marítimo en particular a nivel global generalmente ha pensado, lo que se ha decidido es que, o lo que se ha dicho, es que generalmente una capacidad óptima es generalmente el 85% de la flota. A eso más o menos se le ha llamado una capacidad óptima. Pero esa capacidad óptima va en función de lo que acabamos de decir, es que yo tenga la capacidad de ir desde A hasta B lo más lleno que sea posible y desde B hasta A lo más lleno que sea posible. En una situación compleja como la que estamos viviendo, esto no se puede garantizar. Es imposible garantizar esto. Es imposible garantizar esto. En condiciones normales ya es bastante difícil. ¿Qué pensar en situaciones como estas en las que ya, digamos, los cierres, literalmente, los cierres de país, hacen pues obviamente que estos desbalances se profundicen? Javier lo decía ahorita, abril, mayo, una caída de cerca del 50% de las operaciones. Y piensen en lo que les dije, Colombia es el punto 3. Pero piensen cuando esto arrancó en países como China, que China es cerca entre el 17 y el 19% ella sola de todo el comercio global. Es una locura, ¿cierto? Esto genera, pues obviamente, unas situaciones de pánico. Esto genera unas explosiones, unas restricciones muy grandes en la cadena de suministro global, en la cadena de transporte, y ahorita explicaremos un poquito conceptos un poco más operativos, si el tiempo me lo permite, para entender obviamente tamaños de flota, capacidad de mover contenedores, enfrentado eso a un tema que a veces se nos olvida y es velocidades. ¿Sí? Entonces es muy importante este concepto. Cuando no logramos generar un backhaul muy efectivo, pues lo que tenemos es viajes en vacío. Los gringos llaman esto, el DOT, el Departamento de Tránsito, lo llama el famoso death freight, como el flete muerto. En Colombia no somos tan violentos, decimos que más bien un flete falso. Y esos fletes falsos lo que hay que entender es que generan una cascada de costos que alguien tendrá que absorber, ¿cierto? Que alguien tendrá que absorber. Inicialmente será el operador, pero aguas abajo alguien tendrá que terminar de absorber ese costo, que es un costo de ineficiencia de la cadena, no dado por el operador, sino dado por la situación en cómo se configura en general el comercio. Entonces, un poco para entender qué estuvo pasando, digamos que
esto fue un poco lo que vimos, ¿no? Y pongo un momento muy crítico, porque fue, digamos, el momento como en el que todo se empezó a cerrar. El momento más complejo de incertidumbre un poco fue este. Y estuvimos viendo cosas como estas que pasaron. Yo sé que ahora, en los tiempos actuales, Javier lo acaba de comentar, la cosa está todavía mucho más compleja. Pero esto fue un momento increíble de incertidumbre donde literalmente, este fue el momento de pánico en donde realmente la gente no sabía qué hacer, ¿cierto? No sabía qué hacer. No se había un poco, comillas, normalizado la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué le pasa esto a una tarifa en la ruta de Asia, del norte de Asia, hacia la costa este de los Estados Unidos? Y es que vimos que en un periodo inferior a 6 meses, los precios se catapultaron 5 veces. En este caso en particular, es una tarifa para esa ruta especial. Tengan en cuenta estos datos, porque ya, digamos, más adelante, cuando hable sobre geoeconomía, voy a mostrar los principales corredores y haremos un análisis adicional al que hacemos acá frente a eso, frente a por qué pasa esa cantidad de situaciones que vemos. 5 veces incrementado. Entonces la gente decía, pues, ¿esto a dónde va? O sea, ¿dónde va a terminar esto? ¿Esto a dónde nos va a llevar? Las causas, obviamente, parte fue lo que empezamos a explicar, pero también hay que entender cómo se ha venido configurando la flota global y cómo esa configuración de la flota global también tiene un efecto sobre esto. Como lo dijo Javier, hoy estamos a niveles de 8.000 y más hacia arriba para esto, es el caso particular de FEUS, de contenedor de 40 pies. En TEUS la cosa es más o menos parecida, ¿cierto? Entendiendo obviamente que, lo que siempre digo, utilizamos TEU como un mínimo, como un múltiplo, pero entendiendo obviamente que hay corredores de transporte que la concentración, por ejemplo, de FEUS es mucho más alta que la de TEUS. Bien, cosas que nos ayudan a entender un poco esto. Entonces, el crecimiento astronómico de la flota. Me tomo el atrevimiento de poner el caso de Maersk, que, digamos, hoy continúa a la cabeza como la naviera, digamos, desde el punto de vista de tamaño y capacidad más grande del mundo, en el sentido de que esto creció demasiado rápido. Yo ahorita les hablaba del Ideal X, 1956, ¿cierto? Pero para 30 años después, ya digamos que habíamos multiplicado por varias veces esa capacidad. Pero hoy tenemos, por ejemplo, con estos buques a partir del 2018, con los buques de la clase triple Mark II, que son, digamos, los buques más grandes que va a fabricar Maersk, que tiene, digamos, una previsión de fabricar 20 buques con este último diseño de la clase triple, una subserie de la clase triple que se llama la Mark II, que son buques que están rozando los 24.000 teos. Entonces, cuando entendemos esa capacidad, ¿cierto? En un momento particular, año 2013, si mi memoria no me falla, me preguntaban a un señor, que por aquí lo vemos, este barquito, al Maersk Mc-Kinney Møller. Maersk Mc-Kinney Møller era el hijo de Arthur P. Møller, y digo era porque ya también se murió tanto, hace mucho tiempo se murió don Arthur P. Møller, también se murió 2014, si mi memoria no falla, 2015, se murió también Maersk Mc-Kinney Møller, y era el CEO en ese momento de las empresas del grupo AP Møller, entendiendo que Maersk solo es una empresa, digo solo es una empresa porque son muchas empresas, no porque sea pequeña, y a Maersk Mc-Kinney le dijeron, venga, usted habla de un concepto de flota global, ¿por qué habla de un concepto de flota global? Decía, porque muy sencillamente nosotros tenemos la capacidad de pensar en una flota que verdaderamente va a ser tan grande que puede atender al mundo completo si así lo quisiera. Y alguien le decía, no, venga, desenrolle un poco más ese concepto para entender qué es lo que usted está diciendo. Entonces decía, mire, se lo voy a poner en términos muy claros. Si nosotros utilizáramos la flota de los AAA, esos 20 buques AAA tienen la capacidad para llevar cada uno 18.000 contenedores, como lo ven ahí en pantalla. Si uno multiplicara esos 20 por 18.000, son 360.000 teus. En esos 360.000 teus, nosotros podríamos llevar, si lleváramos un único producto global, nosotros podríamos meter ahí 7.700 millones de iPads. Es decir, con un solo viaje, se pudiéramos hacer un solo viaje a full capacidad con nuestros buques, 20 buques de la clase AAA, nosotros podríamos ponerle a cada ser humano de este planeta un iPad en la mano. Y ahí entendimos lo que era el concepto de flota global, para que dimensionemos el tamaño de una flota como la que tenemos hoy en día. Y eso estoy hablando solo de una compañía y solo de una clase de buques, que lo que tenemos que entender es que eso cambia en función del tiempo, se van renovando. Por ejemplo, por aquí tenemos digamos, el gran flagship, digamos, el que inició toda esta carrera del tamaño, fue nuestro amigo el Emma Maersk.
Y el lema MERS, por ejemplo, es una clase que se llama la clase E. Ahí solo fueron 8 buques de la clase E. ¿Y por qué 8? Pues porque se literalmente dijeron un poco, esto fue un, no sé cómo llamarlo, fue un homenaje, fue un tributo a las mujeres que hacían parte de la familia MERS, y se llama la clase E, y son 8 porque en la familia MERS reconocieron a 8 mujeres que su nombre de mujer empezaba con la letra E. Por eso son 8 y por eso todos se llaman Estela, Eva, Emma en este caso, ¿sí? Son clases de buques y así va creciendo la flota en función de cómo vamos haciendo. ¿Qué hay que entender? Que a mayor crecimiento de flota, pues obviamente hay unas escalas de economía que son muy interesantes, son muy buenas. Esas escalas nos ayudan muchísimo a entender cómo crecemos, pero también ese crecimiento genera unas restricciones, un poco como lo dicen los gringos, growing pains. Crecer duele. Y el crecimiento, cuando tenemos buques más grandes, lo que hay que entender es que hay que hacer enormes esfuerzos por llenar, pero no solo llenar, sino vaciar esos buques. Cada vez es más complejo, es más riesgoso. La eficiencia logística siempre tiene aparejado un riesgo. Siempre que yo persiga la eficiencia logística, tengo que tener en cuenta cómo se me incrementa el riesgo, porque eso es una relación totalmente dependiente. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta cosas como estas. Esto es bajado ayer en la noche lo bajé antes de irnos a dormir. Nos bajamos esto y entender un poco que hay un tema de concentración, ¿no? Entonces hemos venido, ya les voy a mostrar en la diapositiva que viene, la que sigue, les voy a mostrar un poco el recorrido por hitos históricos de lo que ha sido esta concentración. El transporte marítimo, como cualquier negocio importante, grande y rentable en el mundo, pues digamos que no ha sido ajeno a los temas de mergers, a los temas de fusiones y adquisiciones. Eso es una dinámica normal en el mundo. Digamos, en negocios que funcionan bien, esto es el comportamiento normal. Cualquier persona que esté metido en el mundo del negocio sabe que esto es una dinámica natural del mercado. Pero lo que hay que entender es que eso va generando unas ciertas concentraciones que funcionan para bien y para mal. Es decir, funcionan para bien y para mal en el sentido de que a medida que concentremos y cuando pensamos en fusiones, esas fusiones se han dado generalmente por una estrategia que es integración de capacidades. Eso es muy benévolo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay mergers que se dan por otro tipo de situaciones. Aprovechar un momento particular de una empresa que está mal, cosas como esas. Aquí, la norma general ha sido que vamos a hacer fusiones por integración de capacidades. Y esa integración de capacidades me permite apalancar precisamente esas capacidades operativas y yo me cubro de alguna forma las deficiencias de capacidad operativa, las aprovecho en función de eso. Aquí cabe perfectamente lo que los economistas llevan muchos años explicando como economía de escala. La economía de escala funciona muy bien acá. Yo construyo escala cuando hago estos metas y obviamente, pues digamos, puedo prestar de alguna forma un mejor servicio buscando la eficiencia logística. Pero todo en la vida es como una moneda. Esto tiene una cara buena y una cara que, digamos, o digamos, no, para no hablar de bien y mal, simplemente una cara y un sello. Y la cara de esto es la integración de capacidades, que es operativamente fantástica, pero también tiene un tema y es que cuando se concentra tanto una industria, la capacidad de mover, es decir, la capacidad adaptativa y de resiliencia de estas capacidades integradas tan grandes no es tan fácil. Literalmente aquí cabe perfecto el dicho de que es tan difícil como virar un barco, que no es tan fácil. Y acomodarse con resiliencia a esto toma un tiempo, porque hay que entender el tamaño de las operaciones. Aquí básicamente tomé las 10 primeras y decir que estas 10 primeras fueron un montón hace 20 años. Hoy son solo 10, ¿sí? Y esas 10, digamos que están a su vez, están inmersas dentro de cada una, obviamente mantiene su identidad corporativa independiente, pero lo que hay que entender es que con el pasar del tiempo, como lo vamos a ver un poco acá, se han ido aliando unas con otras y hoy esas 10, digamos las 10 primeras del mundo, hacen parte a su vez de 3 alianzas. Y esas a su vez, esas 3 alianzas, para el caso particular del movimiento de carga por contenedores, ¿sí? De cellular vessels, esas cargas, esas alianzas representan cerca del 83 y pico por ciento, se acerca casi ya al 85% del movimiento de contenedores. Entendamos entonces, 10 navieras concentran el 85% del movimiento de contenedores en el mundo y como les digo, eso tiene una cara y tiene un sello. Son cosas muy buenas desde el punto de vista de integración de capacidades, pero desde el punto de vista de resiliencia es complejo mover todo un andamiaje como eso que tenemos. Eso desde el punto de vista un poco
de lo que nos hemos integrado. Pensemos en esto, que es muy interesante. Y es muy interesante porque nos va a permitir entender que lo que se está viviendo no es un tema de hoy, esto no pasó hoy, es decir, esto no es un tema que COVID disparó. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos dos cosas enfrentadas muy interesantes para analizar. Primero lo importante son las escalas acá. Esto es TEUs agendados, o sea, digamos un poco la dinámica del booking, ¿cierto? Y esto que hay aquí abajo, pues es una línea de tiempo. Como suele ser esta línea es una línea de tiempo. Y miren que esto arranca en enero del año 2017. Esta serie de tiempo nos invita a ver digamos, un periodo desde principios de 17 hasta el momento complejo del cierre, hasta el estallido del cierre, ¿sí? Entonces lo que vemos es cómo dos cosas que se enfrentan acá. Lo rojo es el booking de Teus y lo que tenemos abajo en azul es el agenciamiento de buques, ¿cierto? Digamos, todo el tema de cómo se agendan buques. Si nos damos cuenta, hay momentos muy escasos de crecimiento y en general la curva es una curva descendente, es decir, hay una tendencia marcadamente descendente generalmente todo el tiempo que lo que nos dice es, esto ya venía mal. Cuando digo mal es que esto ya venía cayendo. Es decir, esto no, repito, esto no fue un fenómeno que arrancó aquí enero. Generalmente tenemos la tendencia a mirarlo acá. Si uno obviamente corta esta gráfica, pues obviamente le va a mostrar una caída abrupta, una caída increíble, pero vuelve y juega. Lo bueno de las series de tiempo es que nos permiten mirar en una escala mucho más amplia, en un espectro mucho más amplio, cómo de verdad había venido un comportamiento. Entonces, repito, lo que uno ve acá es que COVID es un acelerador de la caída, ¿sí? No es en sí mismo la causa, es un acelerador de la caída de efectos acumulativos que ya teníamos. Si el efecto venía, digamos, en caída y le agregamos una cosa como COVID, obvio, lo que vamos a tener es una situación que se muestra verdaderamente difícil. Bien, un tema que no se habla mucho, y no se habla mucho porque mm, para nosotros que somos personas que viven en tierra, entender los asuntos que ocurren en ultramar o en alta mar, pues son complejos. Más en un país como Colombia, que es un país que crece de espaldas al mar o que creció de espaldas al mar. Como yo siempre le digo a mucha gente, muchos nos estamos enterando que Colombia es el único país de Sudamérica que tiene aguas en los dos océanos. Y lo triste es que algunos no se van a enterar de esto. Entonces, hay cosas que se nos escapan, pero que son importantes entender como variable esto. Y es los asuntos que tienen que ver con los seafarers, como lo llamamos en español, con la gente de mar. Entonces, ¿qué pasa con la gente de mar? Curiosamente, digamos, si pensamos en esto, es una tormenta perfecta, ¿cierto? La suma de todos los miedos, adicional a todo lo que estábamos viviendo con temas de COVID del año pasado, viene un tema muy complejo y es el tema del vencimiento global de una gran cantidad de contratos de trabajo para gente que es gente de mar. Globalmente esos contratos se vencieron, hubo una fecha que era como el 15 de junio, esta noticia es una noticia del 16 de junio del año pasado, de la gente de Portal Portuario, un portal muy importante y recomendado para que estén al día con los temas de actualidad del mundo del transporte marítimo, es una gran publicación chilena. Un poco lo que se comentaba acá es pues, lo que pasó en el mundo. Eh, la ITF, ¿cierto? La International la Federación Internacional de Trabajadores, que es, digamos, el grupo que representa, de alguna forma, como decirle, el representante o la sumatoria de todos los sindicatos de la gente de mar en el mundo, pues un poco decía, estamos apoyando la posibilidad de que cualquier persona que después de la finalización de su contrato laboral como gente de mar se quiera bajar de un buque, lo vamos a ayudar a bajar. Eso es lo que dice la noticia. Literalmente, eso fue lo que pasó, pero entendamos, por amor a Dios, en un buque en alta mar, como si alguna persona dice, terminó mi contrato, me quiero bajar, ¿cómo hacemos para bajar a esa persona en mitad del océano Índico con el monzón amenazando? ¿Sí? Entonces, desde las realidades jurídicas, ¿cierto? Desde las realidades legales a las realidades de la operación, hay unas distancias enormes que hay que entender. Lo que hay que entender es, además de todo esto que pasó, la gente queriéndose bajar de los buques, porque es un derecho por la Organización Internacional del Trabajo, está así dicho, eh,
obviamente esas tripulaciones deben ser repatriadas, pero pensemos en un mundo que se está cerrando para este tiempo, todavía está, digamos, esta primera ola muy dura, empezando segunda ola en algunas partes del mundo, y los países diciendo, aquí no me baja esos señores, si me los baja, yo tengo que aplicar el protocolo, y ese protocolo que está aplicado tiene que decir que yo con mucho gusto se lo recibo, así esté aliviado, pero me tiene que hacer 14 días de cuarentena. Entonces pensemos que todos estos encerramientos de tripulaciones que son aceptadas en algunos países van a generar un efecto látigo, pero yo no tengo la capacidad de reponer tripulaciones todo el tiempo. O sea, ¿de dónde saco tripulaciones? Este es un mundo muy chévere para la gente que está joven y que está escuchando acá, porque hay muchas posibilidades de trabajo en ese mundo, ¿sí? O sea, el que quiera buscar por ahí va a encontrar seguramente muchas posibilidades. Siempre hay déficit de personas, de gente de mar, para todas las ocupaciones. El tema es entonces, ¿cómo hacemos para reponer estas tripulaciones? Porque tenemos mucha tecnología, pero los buques hoy todavía requieren mucha tripulación. Cada vez menos. Hoy tenemos buques de 24.000 TEUs que se manejan con 18 tripulantes. Eso está perfectamente bien. Pero hay que entender que se requieren esas tripulaciones. Estas tripulaciones, es decir, el factor humano operativo aquí generó un efecto látigo. Eso es indiscutible. Y eso empieza a generar retrasos en atención, cosas muy complicadas. Entiendan que esto sube a la escala diplomática en algunos casos, en algunos países. Otros países, digamos, que dependen fuertemente del tema de transporte, países como Alemania, los países del Mar del Norte, sudeste asiático, China, ni se diga. Problemas diplomáticos muy complejos para resolver esta situación en particular. Entonces, miren que son causas adicionales que nosotros generalmente no tenemos muy en cuenta. Y esto, haciendo referencia también un poco a lo que Javier nos comentaba, haciendo unas revisiones sobre lo que va a pasar desde el punto de vista de cómo el mundo se empieza a recuperar. Eh, el Fondo Monetario Internacional hizo un ajuste sobre sus previsiones. Esto era lo que se decía por allá en abril de lo que iba a pasar, digamos, un poco partido por regiones importantes en el mundo, ¿cierto? Estados Unidos, China, Europa y el resto del mundo. Eh, y bueno, digamos que al final lo que tenemos es esto. Estas son, digamos, las previsiones revisadas a fin de año del FMI, un decrecimiento del 9.2% para el año 2020 de todo lo que implica el GDP, es decir, el Producto Interno Bruto global, ¿sí? Y se prevé un crecimiento de 7.2% para 2021. Los analistas económicos hablan de recuperación débil, sí, digamos que, es decir, esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Pero se prevé una recuperación débil. ¿Qué es muy importante decir para salvar esto? Muy interesante que si estos son los datos reales, esto es una cosa que tendríamos que celebrar a rabiar. ¿Por qué lo digo? Quienes tuvimos, repito, que vivir con sangre la crisis del año 2008, esta es una crisis que desde el punto de vista de estas macromagnitudes, es decir, de PIB, nos fue supremamente bien. Hubiera podido ser terrible, ¿sí? Y las previsiones daban para eso. Finalmente, ¿cuánto fue el efecto? Fue 2 veces el doble del PIB mundial el decrecimiento. Si, como a veces se nos olvidan las cosas, recuerden que en 2008 fue 6 veces, es decir, 3 veces más profunda esa de esa vez, que no fue pandemia, fue crisis financiera, que esta. ¿Eso qué implica? Que si no fue tan profunda, la caída no fue tan profunda, lo cual implica que la recuperación, la distancia, el camino de recuperación no debería ser tan larga. Eso en puro principio económico, ¿cierto? Ojalá, repito, que así sea, ojalá que así sea. Pero por lo menos hay que celebrar que la caída no fue tan grave. Y un poco la geoeconomía hoy, porque ya se nos va acabando el tiempo, es, claro, hay que entender, ahora sí, el tema de los precios. Entonces, y bueno, ¿y por qué los precios? O sea, todo este panorama que se muestra, ¿por qué los precios están afectados? Entonces, uno tiene que empezar a juntar, a hacer un poco el data analytics del caso para entender cómo estas variables entran y empiezan a jugar en un tema de precio. Entonces, lo primero es, creo que Javier hizo un buen prolegómeno de esto, digamos, dio muchas luces al inicio sobre qué era lo que había pasado. Si China se cierra, lo que tenemos que entender es que China se cierra y cuando China se cierra, un poco lo que hace es que se enfría totalmente la economía mundial. Porque lo decimos allá, el gran centro de gravedad del comercio mundial es allá. Hay un centro, es indiscutible, ese es el gran centro de gravedad, es China. China se cierra, la demanda obviamente empieza a caer, obviamente la oferta también cae, y un poco lo que dice el sector transporte es, hoy hay que estar pendientes a ver qué es lo que ocurre con China. Es decir, si China no se mueve,
Entonces lo que nos toca a nosotros es tampoco movernos, porque ¿cómo nos vamos a mover si China no se mueve? Esa situación de pánico inicial lo que genera es una escala de inactividades que ya vamos a ver nosotros acá. Vamos a ver una escala de inactividades y esa escala de inactividad en algunos casos es brutal para muchas empresas porque desde el punto de vista de su tamaño implica parar en unos porcentajes a veces más altos que otros la flota. El costo de ese paro es enorme. O sea, parar la flota es enorme, enorme, enorme. Nosotros tenemos en el mundo, es increíble, porque uno pensaría que en este mundo tan grande, este planeta tan grande como lo conocemos, uno pensaría que la capacidad es enorme desde el punto de vista de barcos y desde el punto de vista de contenedores. Alphaliner, que es una de nuestras fuentes de información más importante para el mundo marítimo, nos dice que esa capacidad es muy limitada. O sea, cuando uno piensa, uno podría hacer una pregunta tipo quiz, esas preguntas que me gustaba a mí hacer hace muchos años, y es, ¿cuál es el tamaño de la flota? El tamaño de la flota mercante. Ese dato más o menos lo conocemos cada año, más o menos por allá a finales de febrero, y se saca contra cada enero de cada año. Es decir, hoy todavía tendríamos que trabajar con la cifra de flota del año pasado. La flota mercante para el mundo, cuando decimos flota mercante, es flota registrada en IMO, que sea flota mercante. Esa flota apenas supera las 53.000 embarcaciones. Y ojo al dato, porque estamos hablando de contenedores, pero ojo al dato. Solo 1 de cada 10 de esos buques registrados en flota mercante es portacontenedores. 1 de cada 10. Entonces, la división sencilla. Si son 53.000 buques registrados como flota mercante en el mundo, legalmente registrados como flota mercante en el mundo, y cada uno y 1 de cada 10 es portacontenedores, luego entonces la flota de portacontenedores en el mundo es muy pequeñita, o sea, 5.300 buques. Eso es muy pequeño para la que la gente generalmente se imagina. Y esa capacidad, obviamente, es una capacidad que parece muy pequeña, pero es una capacidad que en número suena pequeñita, pero cuando vemos el tamaño de los buques que estamos moviendo, uno dice, ah, bueno, es que parece ser pequeña en número de especímenes, ¿cierto? En número de buques, pero lo que hay que entender es cómo hemos ido creciendo la capacidad de cada uno de ellos, de cada uno de sus 5.300. Y ahí tenemos un tema de una percepción distorsionada de flota pequeña versus capacidad. Por eso les digo que parar cualquier buque de estos grandotes hoy, el costo sería enorme. Y cuando uno piensa en movimiento de contenedores, los movimientos de contenedores hay que entender que están supeditados a la capacidad de hacer ese cruce rápido de bajada, ¿cierto? De izaje y deshizaje de contenedores, buques versus puerto. Eso nos deja una capacidad de fletamento para temas de transporte de contenedores de cerca de 23 millones de unidades en el mundo, medidas en teus, es decir, 23 millones de unidades en teus. Eso es lo que tiene el mundo. Pero miren el dato bien interesante. Cuando uno busca en cualquier reporte de movimiento de puertos y me van a decir si estoy diciendo mentiras. Hasta el año pasado, más o menos en condiciones normales, se decía que un puerto como Shanghai movía 45 millones de teus año. Entonces surge la pregunta aritmética lógica. Venga, ¿cómo así? ¿Cómo que 41 puerto en el mundo, Shanghai, mueve 45 millones de teus al año y el mundo solamente tiene 23 millones de unidades físicas para mover? ¿Cómo así? ¿Alguno de los dos está malo? No, no está malo. La matemática es fantástica, el que se equivoca es uno. Y es, si esa es la escala, lo que quiere decir esto es que teóricamente, 2 veces al año, todos los contenedores del mundo pasarían por Shanghai. Teóricamente, esa es como funciona la matemática. Esto para que entendamos juntar temas de capacidades con el tema que les comentaba ahora del famoso round trip o del famoso backhaul, para que entendamos que esto tiene una dinámica, esto es un ballet logístico a escala global, que planear y controlar y ejecutar esto es de una dificultad inimaginable. Si cualquier cosa de esas variables se modifica, pues obviamente tenemos cosas como estas. Entonces, ¿qué ocurrió? Al inicio de este tema, una parada brutal de las operaciones. Inicialmente por pánico. La gente decía, no, espere un momentico, que es que no podemos mover esto a las velocidades que lo movíamos antes. Esperemos a ver qué pasa. Esas inactividades tienen unos costos. O sea, es tan costoso parar como volver a arrancar. Pero ¿qué ocurrió? A partir de la segunda mitad del año pasado, las compras nerviosas ya no se volvieron compras nerviosas. Ya hubo una disparada en la demanda, Javier lo explicó ahora, una disparada en la demanda, pero hay que entender que hubo un recambio y ese recambio fue, claro, se aumentó la oferta, pero ¿qué tipo de oferta? Entonces cambiaron los productos en el mundo, ¿sí? Eh,
Uno entiende esto cuando, por ejemplo, en agosto alguien nos preguntaba, venga, ¿yo cómo hago una logística bien rápida y bien chévere para poder meter 30 millones de mascarillas que tengo que meter al país? O sea, 30 millones de mascarillas. Y lo que hay que entender es que la dinámica de toda la economía, toda la cadena de suministro se tiene que mover frente a esto. Y vuelve y juega, volver a reventar la capacidad, volver a utilizar la capacidad cuesta un montón de plata. Teniendo en cuenta que como habíamos parado en el mundo, lo explicaba Javier ahora también al inicio, muchas unidades de containerización se quedaron en tierra. ¿Cómo hago para hacer eso que se llama el relocation, el reposicionamiento de los contenedores? A veces, como en el caso de que hemos visto en algunas navieras importantes en el mundo, hay que hacer viajes en solitario, ¿cierto? Hay que hacer viajes solos, solo para el tema de reposicionar contenedores. El costo de eso es enorme, pero repito, es o se hace, porque no podemos dejar desatendido el mundo. De hecho, incluso en algunos casos, algunas navieras, hemos visto que han atendido, digamos, han tenido que hacer mano de una estrategia que se llaman los famosos sweeper vessels. Y esos sweeper vessels es tener buques portacontenedores de menor capacidad que van recogiendo en alguna parte del mundo aquellos contenedores que por la capacidad de los puertos de sobreoferta, no se pudieron ir en la flota convencional. Piensen en el costo adicional de poder hacer eso. Y miren esto que quería, hasta aquí, digamos, aquí quería llegar hace rato. Piensen en esto, que esto es muy interesante, y nos ayuda a entender perfectamente el concepto de lo que decíamos ahora. Ese concepto del round trip, ese concepto del viaje redondo, ese concepto del backhaul. Simplemente les voy a pedir que nos concentremos en dos de ellas. Y además, entendamos que desde el punto de vista de corredor marítimo, esto que vamos a ver es la autopista de transporte más grande del mundo. ¿Sí? ¿Cuál es? La vía que comunica a Shanghái, es un puerto más congestionado de China, y el puerto de Rotterdam, que es el puerto más importante de toda Europa y que lo fue por muchos años, uno de los puertos más importantes del mundo, ¿cierto? Puerto en Países Bajos. Ese es el corredor de transporte más cargado del mundo, más importante del mundo desde el punto de vista pues, de capacidad. Y miremos esto. Mire que si yo hago esto, Rotterdam, Shanghai, pues yo tengo que esto interanualmente tuvo una variación de 110%. ¡Wow! Increíble, ¿no? O sea, tuvo un aumento enorme desde el punto de vista de precio. Y si uno ve, por ejemplo, miren que aquí hay cambios intersemanales de 4%. Nosotros hemos visto tarifas que han crecido 5 veces en un mes, ¿sí? Eso es lo que está mostrando esta gráfica. Pero miren el efecto del backhaul que les digo ahora. Y cómo es capaz, cómo hay que ser capaz, como un operador, una naviera tiene que ser capaz de mitigar los efectos de estas asimetrías del mercado. Y eso obviamente tendría que transferirse a una tarifa. Miren lo que pasa arriba. Resulta que este es el corredor de ida. Este es el corredor desde Europa del Norte hasta Asia. Miren, hasta China en particular, hasta Shanghái. Miren el crecimiento de esto. Pero miren el de arriba. Se trata exactamente de la misma ruta, solo que en una dirección contraria. ¿Sí? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser que la variación interanual sea 3 veces más? Si es la misma ruta, decía, se van por un lado distinto, gastan más gasolina, el viento les golpea más, rumbeamos más en una que en otra. O sea, ¿qué explica esta vaina? Y una forma de entenderlo muy sencilla, y es, en Colombia también nos pasó esto muchas veces. Una vez particular es por allá, año 2008, la resolución 3175 del año 2008, de agosto del año 2008, monta una cosa que se llama la tabla de fletes. Y para quienes generamos carga era imposible entender por qué en el corredor que a mí me afectaba, que era Medellín-Cartagena, Cartagena-Medellín, cómo uno de esos trayectos costaba 50% más que el otro. A mí que me expliquen. ¿Quién lo explica? La economía. Oferta y demanda, ¿cierto? Oferta y demanda, tan sencillo como eso. Eso es lo que nos está pasando. Y hay que pensar que por eso es que nosotros vemos unas diferencias a veces enormes desde el punto de vista de distintos corredores. ¿Cómo puede ser que yendo cueste más que viniendo? Eso es una cosa que hay que entender, digamos, desde la dinámica del mercado. Lo que les decía, la inactividad de la flota. Volver a arrancar esto costó un montón de plata. Pero digamos que aquí están los principales hitos, ¿cierto? Esto está forecasteado, esto es decir, esto es un forecast, esto es un pronóstico, y este pronóstico nos habla de que hay más o menos hoy se está, digamos, llegando, se sobrepasó 3.5 millones de TEUs que estaban quietos, ¿cierto? Para efectos de ese 2020. Pensemos que eso implica también unos costos operativos muy altos para las navieras, tener esos contenedores, digamos, quietos, tenerlos parados. No es solo el tema de que estén quietos, sino cuánto cuesta tenerlos quietos.
Estos expertos en contenedores, los que han escrito estos libros, nos dicen, el contenedor nació para darle cerca de 25 vueltas al mundo completas en los 10 años después de que BCI le pone la placa de que es un contenedor que está listo para andar por el mundo. Generalmente se dice que son 10 años. Y para eso se hicieron los contenedores. Los contenedores no se hicieron para estar pudriéndose en tierra, se hicieron para estar navegando, para estar en ultramar. Entonces es muy importante entender eso. Y lo que les decía de las inactividades, ya voy a acabar. Lo de las inactividades, perdón que me quedó, lo de las inactividades era, hay navieras que han tenido, por efectos de congestión y en puerto, por efectos, ahí sí COVID-19, demoras interanuales que sobrepasan el 20%. Me explico. Lo que tenían por efectos de congestión, que obviamente derivan demoras, esas demoras, en algunos casos de algunas navieras, se incrementaron 20% de enero del año pasado a enero de este año. ¿Por qué es importante entender eso? Es muy importante entender porque eso también tiene unos costos aparejados y son los costos de stand-by. Cada vez que yo me demore por efectos de congestión en un puerto, así no sea culpa del naviero, hay unos costos operativos que obviamente implican eso. Es decir, literalmente uno diría, bueno, ¿y de quién es la culpa? No, lo importante no es entender de quién es la culpa, hay una congestión. El mundo necesita volver a sacar toda esa oferta exportable que hay con una capacidad, como lo dijimos, limitada. 5.300 buques, 23 millones de contenedores. Y eso a veces no se alcanza a hacer en el tiempo en que se requiere. Esos stand-by generan, disparan unos costos altísimos. Pregunten, por ejemplo, en Colombia, yo no voy a hacer la infidencia, pregunten en Colombia cuánto cuesta un día de stand-by en uno de nuestros puertos. Se darán cuenta que esto genera una enorme escala de costos adicionales que lo que pues, digamos, se revierte es en efectos de que eso tiene que trasladarse en algún momento a las tarifas. Y lo último es la sangre del negocio. La sangre del negocio es que también acá hay una geoeconomía del combustible. Pongo estas dos cosas porque son las dos cosas más importantes que nos van a pasar. Yo me tomé el atrevimiento de escribir a finales del año 2019 un artículo sobre IMO 2020 que les voy a compartir pegado pues a esta presentación que les hará llegar en su momento a Aldex. ¿Qué tenemos? IMO 2020, recuerden que IMO 2020 es hace parte de uno de los protocolos importantes. El transporte marítimo, nunca me canso de decirlo, es el único transporte en el mundo que está regulado por un organismo de carácter supranacional. Eso es Organización Marítima Internacional con sede en Londres. La Organización Marítima Internacional tiene anexos, tiene protocolos, perdón, y esos protocolos tienen anexos. IMO 2020 hace parte de la activación, de la puesta en marcha del sexto anexo de un protocolo muy importante en el mundo que se llama MARPOL. MARPOL tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 anexos. El anexo 6 es el anexo que habla de la contaminación del aire por efectos de la quema de combustible para buques. ¿Qué hay? Una política obligatoria de cumplimiento de reducción de las emisiones, en este caso particular, de un radical que se llama SOX, que es, digamos, todo lo que son los dióxidos de azufre. Esos óxidos y dióxidos de azufre son los que hay que controlar y bajarlos a 0.5% en emisiones. ¿Cómo se hace eso? Con combustibles más baratos. El esfuerzo enorme de las navieras para poder pasarse a esto, ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque hay que entender cómo se configura la flota de cada naviero en función, por ejemplo, de los tiempos. Ocurre lo mismo con nuestros carros. Cada vez nuestros carros son mucho más económicos, son mucho más eficientes, pero hay que entender que nosotros tenemos un promedio de flota en el mundo de cerca de 12.5 años, 12.5 a 15 años. Eso implica que normalmente los buques pudieron utilizar digamos, un combustible normal y genérico como el IFO 380, pero ahora la tendencia, ahora no solo tendencia, pero la tendencia es una tendencia es por exigencia, es pasarse a combustibles que tengan una baja carga, ¿cierto? Un bajo contenido, very low, ¿cierto? En este caso, un bajo contenido de esos óxidos, dióxidos de azufre. ¿Qué ocurre? Hay una mayor o menor oferta de estos combustibles en el mundo. Pero lo que hay que entender es que también las operaciones se van a reconfigurar a donde sea más fácil poder obtener estos combustibles en el mundo. Yo sé que ya me pasé, por eso Juan Diego apareció. Eso es un código que tenemos entre los dos. Cuando Juan Diego aparece es porque ya me pasé. Afortunadamente ya había acabado, ¿cierto? Con darles las gracias a todos por aguantarme estos 45, 50 minutos, dejarlos con una frase de una persona que sí sabe de este cuento. Y es un señor que se llama Eftimios Metropoulos, fue exsecretario general de IMO, y que decía, mire, por difícil que sea esto y por complicado
que nos toca entender esto, pasa una cosa. Sin transporte marítimo, la mitad del mundo se muere de hambre y en la mitad del mundo se congela. Entendamos que si ya fue difícil vivir una pandemia con el transporte marítimo andando, piensen en una pandemia como la que vivimos con el 93% de las cosas que compramos y vendemos sin poderse vender en el mundo. Eso sí sería una verdadera tragedia. Se dice que el mundo, en perspectiva, dicen que el mundo colapsa, empieza a colapsar a partir de 2 meses de la detención del transporte marítimo. Eso no se va a dar por pandemia, se va a dar por cambio climático, pero yo creo que para eso ya vamos a estar Juan Diego y yo muy viejos. Muchas gracias a todos. Ricardo, qué excelente presentación, hermano. Me uno a todos los comentarios que tenemos en el chat de Zoom, en el chat de YouTube, donde realmente te elogian por esa excelente presentación. Además que yo sé que hiciste un esfuerzo impresionante para que esto quedara reducido a 50 minutos, 1 hora. De verdad te Es el felicito gran esfuerzo. porque que yo sé que acá podemos terminar a las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana del viernes. Entonces, la verdad, Acuérdate que muchas felicitaciones. esto es un semestre de universidad. Imagínate la capacidad de De conclusión síntesis. para poder, de síntesis para poder llevarlo a todo este tema más. Hombre, y si los dos nos colocamos a hablar, terminamos el sábado, porque la verdad es que tenía varios comentarios que hacerte. A las personas tenemos 8 preguntas en el chat, pero para darle paso también al panel y por respeto también a nuestros participantes, vamos a continuar. Entonces, Ricardo, te voy a pedir por favor que les demos respuesta en la cajita de preguntas y respuestas.